Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy tengo un tema jugoso, un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en un secreto revelado, un secreto que ha estado guardado durante mucho tiempo y que involucra a la mismísima madre de Can Yaman. Sí, la madre de Can Yaman. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente entre estas dos estrellas? Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, chismes, análisis y mucho más. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora. Ahora sí, entremos en materia. Todos los que somos fanáticos de las series turcas, y especialmente de Erkenci, recordamos la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era palpable. Se les veía tan enamorados en la pantalla, que era inevitable que el público especulara sobre si esa magia también existía en la vida real. Y por supuesto, hubo rumores, muchos rumores. Rumores de que estaban saliendo, de que eran una pareja, y vaya que nos encantaba la idea. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos, montajes de ellos juntos, y la verdad, era un sueño. Pero como sabemos, la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas. Aunque su química en la pantalla era innegable y sus interacciones fuera del set parecían confirmar la relación, las cosas, aparentemente, no llegaron a buen puerto. ¿Y qué es lo que siempre nos intriga en estos casos? ¿El por qué? ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? Años después del boom de Erkenci, las especulaciones siguen a la orden del día. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de teorías, desde las más descabelladas hasta las que podrían tener algo de sentido. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué sucedió realmente tras bambalinas? Bueno, aquí es donde entra en juego el papel crucial de la madre de Can Yaman. La madre de Can, Gulden Can, es una mujer muy querida por los fanáticos. Siempre ha sido una figura presente en la vida de su hijo, apoyándolo en su carrera y, por supuesto, siendo parte de su vida personal. Y aunque no siempre ha hablado abiertamente de la vida amorosa de su hijo, en ciertas ocasiones, ha soltado pistas, ha dado declaraciones que han alimentado la especulación. Hace un tiempo, en una entrevista, a Gulden le preguntaron directamente sobre la relación de Can y Demet. Y aunque no dio una respuesta definitiva que confirmara o negara los rumores, sus palabras fueron reveladoras. Dijo algo como: Can y Demet son muy profesionales. Se respetan mucho, pero la vida, a veces, toma caminos diferentes. Ojo, no fue una negación rotunda, pero tampoco fue una afirmación. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el tono de sus palabras. Parecía haber una sutil tristeza, un dejo de nostalgia, como si en algún momento hubiera deseado que la relación prosperara. Esta frase aparentemente simple esconde una complejidad que solo los verdaderos conocedores de las dinámicas familiares y de las relaciones sentimentales pueden captar en su totalidad. El uso de la palabra profesionales sugiere una distancia, un límite que tal vez se impuso, o se les impuso, a la conexión emocional. El se respetan mucho es una afirmación de que a pesar de cualquier desencuentro, el respeto mutuo prevaleció. Y finalmente la frase la vida a veces toma caminos diferentes es una declaración melancólica sobre la inevitabilidad del cambio y la dificultad de controlar el destino. Es como si Gulden con esas pocas palabras estuviera resignada a la separación, aceptando que por mucho que se deseara, el camino de Can y Demet no estaba destinado a entrelazarse permanentemente. Pero la cosa no queda ahí. En otra ocasión, Gulden mencionó la importancia de la familia en la vida de Can. Destacó lo mucho que su hijo valora el apoyo familiar, y como ella siempre ha estado presente para él, tanto en los momentos buenos como en los malos. Y en ese mismo contexto, habló de la necesidad de encontrar una pareja que encajara no solo con Can, sino también con su círculo más cercano. ¿Qué podemos deducir de esto? Quizás que la familia tuvo alguna influencia en el final de la relación. Que Demet no encajaba completamente en el entorno familiar de Can. Esta declaración es aún más reveladora. La madre de Can, al enfatizar la importancia de la familia,
deja entrever que la aprobación y la armonía familiar son cruciales para la felicidad de su hijo. No es una crítica directa, sino una indirecta que invita a la reflexión. Si la pareja de Can debe encajar en el círculo familiar, entonces es lógico pensar que la relación con Demet, por alguna razón, no cumplió con ese requisito. ¿Fue una cuestión de valores, de personalidades incompatibles, de estilos de vida diferentes? La respuesta, por supuesto, solo la conocen los involucrados, pero las palabras de Guldem sugieren que la familia tuvo un papel relevante en el desenlace. Las conjeturas son muchas y las respuestas, a veces, son difíciles de obtener directamente. Pero analizando las declaraciones de Guldem, podemos intuir que las cosas no fueron tan sencillas como parecían. Quizás las presiones del éxito, las agendas apretadas, las diferentes expectativas de vida, todo esto pudo haber influido en la situación. O quizás simplemente las cosas no estaban destinadas a funcionar. La industria del entretenimiento es un mundo implacable, donde las relaciones pueden ser difíciles de mantener. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la exposición mediática, todo esto puede generar tensiones y dificultar la construcción de una relación sólida. Además, la fama y el éxito pueden cambiar a las personas, modificando sus prioridades y sus expectativas. Lo cierto es que aunque nunca se confirmó una relación oficial, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Y a pesar de que sus caminos se separaron, ambos han continuado sus exitosas carreras, conquistando corazones en todo el mundo. Can Yaman con sus proyectos internacionales y su carisma inigualable, y Demet Özdemir con su talento y su versatilidad actoral. Pero volviendo al secreto revelado. Lo que podemos concluir, basándonos en las declaraciones de la madre de Can, es que la relación entre ellos fue, sin duda, significativa. Que existió un vínculo, una conexión, que trascendió la pantalla. Y que aunque las razones de su separación no estén claras, la madre de Can Yaman, con sus palabras, nos ha dado una ventana a una historia que probablemente tuvo sus complicaciones y sus momentos de tristeza. Es importante recordar que en la vida real, las relaciones son complejas y multifacéticas. No siempre hay un villano o una víctima, y las razones de una separación pueden ser múltiples y entrelazadas. Ahora bien, profundicemos un poco más en el análisis de este supuesto secreto. La figura de Guldem Can es clave en esta historia. Ella no es solo la madre de Can, es una persona que ha estado presente en su vida desde el principio, que lo ha apoyado en sus sueños y que ha sido testigo de sus éxitos y fracasos. Su opinión, por lo tanto, tiene un peso considerable. Sus palabras, aunque sutiles, nos dan una perspectiva interna de lo que pudo haber sucedido entre Can y Demet. No se trata de un chisme malintencionado, sino de una reflexión desde la perspectiva de una madre que quiere lo mejor para su hijo. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no funcionó? Las razones pueden ser muchas y variadas. Tal vez la incompatibilidad de personalidades fue un factor importante. Dos personas que parecen encajar a la perfección en la pantalla, pueden tener dificultades para construir una relación duradera en la vida real. Los ritmos de vida, los valores, las expectativas, todo esto influye en la compatibilidad de una pareja. Otro factor que pudo haber influido es la presión mediática. La fama y el éxito atraen la atención de los medios y de los fanáticos, lo que puede ser abrumador para una pareja. La constante exposición, los rumores, las especulaciones, todo esto puede generar tensiones y dificultar la intimidad. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor no fue suficiente. A veces, por mucho que nos guste una persona, las circunstancias de la vida, las diferentes prioridades o las decisiones individuales, pueden llevarnos por caminos separados. Es importante recordar que Can y Demet son dos personas adultas, con sus propias decisiones y sus propias vidas. Nosotros, como espectadores, solo podemos ver una parte de la historia. La verdad completa solo la conocen ellos. Lo que sí podemos afirmar es que su química en la pantalla fue innegable, y que su historia, aunque no tuvo un final feliz en la vida real, nos dejó momentos inolvidables. Ahora hablemos un poco de las carreras de Can y Demet después de Erkencikus. Ambos han tenido un éxito rotundo. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en Italia y España, y con una legión de seguidores en todo el mundo. Su carisma, su físico y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores turcos más populares del momento.
Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, con proyectos que han consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Su belleza, su simpatía y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las favoritas del público. ¿Y qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Can y Demet juntos? ¿Os en algún proyecto? Nunca se sabe. El mundo del entretenimiento es impredecible y a veces, la vida nos sorprende con reencuentros inesperados. Aunque su relación no funcionó en el pasado, eso no significa que no puedan volver a trabajar juntos en el futuro. La industria del cine y la televisión está llena de ejemplos de exparejas que han colaborado en proyectos profesionales. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en sus proyectos y celebrando sus éxitos. Lo importante es recordar que aunque nos encanten las historias de amor, la vida real no siempre se ajusta a los guiones de las telenovelas. ¿Y ahora, qué podemos esperar? ¿Qué le depara el futuro a Can y a Demet? Ambos siguen brillando en sus respectivas carreras y seguramente seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro nos vuelvan a sorprender con una nueva colaboración. El mundo de las telenovelas turcas es impredecible y a veces, la vida nos da segundas oportunidades. Y eso es todo por hoy. Hemos explorado el supuesto secreto de la madre de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado este vídeo, que hayan encontrado la información interesante y que se hayan divertido tanto como yo. Muchas gracias por estar aquí. Me encantó compartir este tema con ustedes. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Gülden Can? ¿Creen que la familia de Can tuvo alguna influencia en la relación? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de Can y Demet? Me encantaría leer sus opiniones y discutir el tema con ustedes. La conversación no termina aquí. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán nada. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo que suba. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo enorme.